Decía que por redes sociales corre una enseñanza que es, creo, según mi entender, es distanciada de lo que la Biblia dice y es acerca de por quién murió Jesús. Eh, se escucha, se escucha que Cristo murió solo por aquellos que creerían en Él, solo por aquellos que iban a depositar eh, su confianza en Él como Salvador. Es decir, según esta enseñanza, Cristo no murió por aquellos que no iban a depositar su confianza en Él como Salvador. Y quiero que reflexionemos en esta oportunidad acerca de por quién murió Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3 habla a, a Adán y Eva. Ellos caen en pecado. Luego los busca el Señor, porque es Él quien los busca y tiene ese encuentro que Adán había evitado por causa de su pecado, pero que tenía que hacerse, donde se confronta su pecado y su maldad para Adán, para Eva, y Dios habla incluso con la serpiente. ¿Se acuerdan que la serpiente fue quien habló con Eva y la sedujo? ¿Se acuerdan? Dios habla con ella y la Biblia dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Diablo es la serpiente antigua. Entonces Dios dice a la serpiente, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente y la mujer, y entre tu simiente, simiente es semilla, descendencia, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Lo vemos en el Nuevo Testamento. La simiente de la mujer es el Señor Jesús. La simiente de la mujer es Cristo. Cuando dice aquí tu simiente, el Señor Jehová está haciendo referencia al Mesías, a Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, habla a la serpiente, y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer es el Mesías. Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, estamos hablando allí del Mesías. Y está hablando de la serpiente, Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿cuál esta? La simiente de la mujer. ¿Te herirá dónde? ¿Qué pasa con una serpiente cuando se hiere en la cabeza? Muere, ¿cierto? Entonces, él iba a destruir, dice la Biblia, las obras del diablo, la simiente de la mujer, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú, o sea, la serpiente, le herirás en el calcañar o en el talón. Entonces, uno iba a ser herido, pero este iba a ser destruido. ¿Eso de qué me habla? Es la promesa primera del Evangelio. La primera vez que aparece el Evangelio aquí en la Biblia, lo encontramos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando todo es un desastre, cuando se ha caído lo perfecto que había, lo que Dios había hecho, cuando el hombre y la mujer vivían una relación perfecta con su Dios y entre ellos, cuando había una relación perfecta en la naturaleza, cuando no había muerte, los animales no tenían que comerse el uno al otro para alimentarse, no había muerte en ningún sentido hasta que entró el pecado. Cuando entra el pecado hay tinieblas, oscuridad, miedo. Hay terrible miedo en el corazón de ellos y huyen y se esconden porque ya el miedo entra por el pecado. Y entonces en medio de ese desastre de cosas que suceden, aparece Dios hablando de que vendría el Mesías y que destruiría al enemigo, a la serpiente. Entonces allí está. Entonces la promesa fue hecha a quienes estaban ahí, quienes presentes, Adán y Eva, y ellos son los padres de la raza humana.
Entonces, a través de ellos, la promesa a quién se le dio, a la raza humana completa, ¿verdad? No a una parte de la raza humana, no a un bloque de la raza humana, sino que a la raza humana dada en cabeza de Adán y Eva, se les hizo una promesa de un Salvador. Y la pregunta es, si Dios hace una promesa de un Salvador a los padres, al padre de la raza humana, Adán y Eva, cuando llegó el Salvador, si solamente fue un Salvador para una parte del mundo o para todo el mundo, que es la enseñanza de que estamos hablando, dice que la salvación que Cristo hizo solamente fue dirigida a los que creían en él. Entonces, no murió por el resto, según esa enseñanza, pero creemos que el Salvador vino como promesa para el mundo entero y que su obra cobija, da la alternativa, la opción de cobijar al mundo entero. Otra cosa que todos no crean en esa obra. Es decir, Cristo murió por los pecados de todos o no murió por los pecados de todos. Sí, murió por los pecados de todos. Ya estamos confundidos, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Cristo, Dios da una promesa a Adán de que vendría el Salvador y en él esa promesa es extendida a toda la raza humana, un Salvador para el mundo, para la raza humana. Vamos a Génesis, perdón, Juan, un versículo que ustedes nunca han leído, Juan capítulo 3, versículo 16. Nunca lo han leído. Juan 3, 16. Entonces aquí está, porque el Señor Jesús hablando está aquí en la tierra, está aquí en la tierra y de manera personal, Él dice esas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, si es que no lo habían leído, se los dije. Entonces, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, es la pregunta, ¿a qué mundo se refiere? O sea, solamente el mundo tomado del punto de los que iban a creer o está hablando de todo el mundo, de todo el mundo. La palabra ahí es cosmos, habla de la humanidad. Entonces, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En ese mundo, entonces hay quienes creen en él y quienes no creen en él. Si en ese mundo hay quienes creen en él y quienes no creen en él, ¿a quién amó Dios? A todos, a los que creen y a los que no creen. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, a los que creen y a los que no creen, amó Dios. Ahora, si Dios amó a los que creen y a los que no creen, ¿por quién dio su Hijo? Dice que ha dado su Hijo unigénito, ¿por quién lo entregó? Lo entregó por los que creen y por los que no creen. ¿Cierto? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué viene la condenación? Dice el versículo 18 que viene la condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiere decir esto que todas las personas del mundo van a ser salvas porque Cristo murió por todos? No,
No quiere decir eso. No quiere decir eso. El remedio está hecho. Falta es que creamos en la enfermedad y en el remedio para que yo lo tome. Si no me lo tomo, el remedio queda servido. Dice que el que no cree, dice, el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios es quien es condenado. Para recibir ese beneficio de la obra de Cristo es necesario creer. El que en él cree tiene vida eterna. Y creer no es solo creer que él existe, es creer que la obra de él es suficiente, es creer que la obra de él es necesaria, que yo necesito la obra de él y sin la obra de él estoy perdido. Entonces, creer, el que en él cree tiene vida eterna. Pero dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene, pero el que rehúsa creer, mire que la palabra rehúsa, ¿qué denota ahí? Que hay un rechazo. Es exacto. Entonces, ¿qué implica eso? Que hay voluntad, que el hombre está en libre voluntad para aceptar o para rechazar el ofrecimiento de Dios. Pero si esas personas dicen que Cristo murió por una parte, los que iban a creer, es decir, que los demás no tienen esa alternativa de decir sí o no al ofrecimiento de Dios, porque ya están condenados por sus pecados. Obviamente, si Dios condena a alguien, es justo porque Dios condena por el pecado, pero el ofrecimiento de salvación es sin distinción racial, es para todo aquel que cree, nación, edad, no importa, origen social, extracto, no importa. El ofrecimiento de salvación es para todo el mundo. Hombres y mujeres de todas las naciones tienen la oportunidad de decir hoy sí al Señor Jesucristo, pero si no dicen nada y siguen su vida, ese será un no. El que rehúsa creer, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un ejercicio de la voluntad, porque ellos rehusan, o sea, rechazan, voluntariamente están diciendo no a algo que Dios quiere que se haga. Juan 6:32 dice, Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es ese o de qué está hablando el Señor? De sí mismo, porque el pan representa el alimento esencial, representaba el alimento esencial para aquel momento y Él es lo esencial para nuestras vidas. Sin Él estamos muertos. Él es el pan que descendió del cielo. Y dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel, o sea, una persona, es aquel, no aquello. Aquello sería como una cosa, pero aquel está hablando de persona. Es aquel que descendió del cielo y da vida a quién? Al mundo. Se ofrece la vida al mundo entero. Se ofrece la vida del que es el pan del cielo. Y vámonos terminando el Nuevo Testamento, cerca y a las casi como vecino de Apocalipsis, tenemos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo,
el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, varones, a ver dónde estamos. ¿Cuántos varones hay? Varios, uno, dos, tres. Bueno, pregunta, ¿qué es propiciación? Bueno, les va a tocar reunirse, eso más o menos es eso. Les va a tocar reunirse y nos invitan y me invitan a almorzar, porque no, definitivamente eso requiere de un castigo. No, la propiciación cuando las personas, bueno, todos pecamos, entonces ofendemos a Dios. Eso produce ira en Dios. La propiciación es apaciguar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios, y esto se hace a través de sacrificio, de sacrificio. Entonces, cuando dice, y Él es la propiciación, o sea, Él es a través de su sacrificio quien apaciguó la ira de Dios que tenía por nuestros pecados contra nosotros. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, pero dice, no solamente por los nuestros, sino que termina diciendo, por los de todo el mundo. O sea que Él en la cruz estaba pagando por los pecados de quienes, de los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Todos los seres humanos existentes, hombres, mujeres, el pecado de ellos estaba puesto sobre Jesús, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vámonos a Timoteo, el rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2. Entonces pudimos decir, primer punto, cuando hablamos de Génesis, la promesa, ¿para quiénes? El segundo punto, cuando hablamos de Juan, capítulo 3 y capítulo 6, el mundo. Y la tercera parte, el rescate, ¿por quiénes? El rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Entonces dice, primera de Timoteo 2, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y escuchen lo que dice el 4, el cual quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por quién fue el rescate? Por todos. Pero además dice el contexto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, estos todos son quienes, todos, ¿cierto? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Se dio en rescate por todos. Y hay un mandato también para todos en Hechos capítulo 17. Hechos 17, bueno, aquí estamos recorriendo el Nuevo Testamento. Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, ahí quién está hablando Pablo, ¿cierto?
Está predicando allí en Atenas, creo que es. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y escuche lo que dice, ahora manda. ¿A quiénes? A todos los hombres en todo lugar. ¿Qué qué? Si Dios murió, si el Señor Jesucristo murió solamente por los que iban a creer en Él, porque hay un mandato de Dios para todos los hombres que se arrepientan. Sería una pregunta, porque este mandato está dirigido a todos. O sea que si una persona no se arrepiente, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios. No está haciendo lo que Dios quiere que se haga. No es solamente que está eligiendo, ¿tiene esta alternativa o esta otra? Usted verá qué hace. No, Dios está diciendo, haga esto. Y si la persona no lo hace, está desobedeciendo a Dios. Lo está haciendo. Ahora manda. Miren, esas palabras son bien fuertes, bien claras. No hay lugar a confusión. Ahora manda. Y es con autoridad porque es Dios quien habla. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué énfasis? Está diciendo, nadie se escapa. A todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un juicio, y a ese juicio asistirá todos aquellos que no se arrepintieron. Hay un juicio final, hay un juicio donde todos estarán presentes. Si hoy no nos encontramos con Jesús, un día nos encontraremos con Él como juez. Un mandato para todos. ¿Por quién murió Jesús? Romanos 5, por los impíos. Romanos 5, versículo 6. Bueno, miremos el 1, el 2 y luego vamos al 6. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue hablando allá, dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa palabra débiles habla de indefensos, o tal vez podemos pensar en que somos incapaces, ¿cierto? Porque Cristo cuando aún éramos indefensos, incapaces, a su tiempo murió por los. ¿Por quién murió Jesús? ¿Los impíos son solamente aquellos que reconocen su pecado y vienen a Jesús? ¿O quiénes son los impíos? Todos, todos. A su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Y finalizamos antes de que me contagien eh, con Hebreos capítulo 2. Hay un virus rondando por ahí. Espero que no me atrapen. Y tengo aquí a alguien cerca por ahí como con algo, ¿no? Hebreos 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Y luego sigue diciendo por el 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no a todos, muchos, a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Murió por todos, pero ¿quiénes van a la gloria? Muchos, o sea, no todos, no todos, no todos van a la gloria, pero murió por todos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo murió por cada ser humano. O sea, que si cualquier persona de cualquier generación, de cualquier país, viene y cree en Jesús que murió por sus pecados, recibe el perdón de Dios porque Cristo murió por los pecados de esa persona. Amén. Bueno, y si otra persona, el que sea pecador terrible, mató, no sé qué hizo, tantas cosas, fue a Jesús, creyó en Cristo de corazón, recibe perdón porque Cristo murió por los pecados de él o por los pecados de ella. ¿Sí? Pero aquellos que no vienen a Jesús son condenados porque para tener ese beneficio, ese perdón de pecados, hay una condición única y es creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y la mayor parte del mundo no cree en Él, no cree en Él, la mayor parte del mundo. Entonces, ese beneficio se tiene de esa manera. Hay un ejemplo que está muy lejos de ser tan grandioso como lo es lo que el Señor ofrece, pero decían que había en un pueblo muy lejano allí de pescadores, había un hombre rico y todos los demás personas le debían a él. Todos los pescadores de ese pueblo le debían algunos grandes sumas de dinero que les era muy difícil pagar. Le estaban abonando, pero muy difícil, tal vez endeudados por siempre con el hombre rico. Y él un día dijo, voy a perdonar la deuda a todos. Entonces colocó un cartel bien grande que se viera allí en la oficina del pueblo donde él estaba, en el centro, y decía, todos los que vengan a mi oficina a las 12 del mediodía tal día recibirán perdón de su deuda. La gente pasaba por ahí y uy, los que a las 12, ir allá, uy, que le perdona la deuda. Que a perdonar. Ah, yo por allá no voy. Uno y otro se burlaba, pero algunos fueron. Pues, ¿qué pierde uno? Pues vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero tenía que ser a una hora exacta, no 5 minutos después, no 10 minutos, 12 en punto tenían que estar ahí. Pues llegando uno y otro, pocos realmente del pueblo llegaron a esa cita y recibieron el perdón completo de su deuda, salieron felices. Cuando llevaron la noticia ya a los amigos del pueblo, ellos se fueron, pero ya había pasado. Tenían que ir a las 12. O sea que el perdón está abierto para todos, pero los únicos beneficiarios de ese perdón fue los que creyeron en el ofrecimiento que había sido dado. ¿Entendemos? Él, él murió por los impíos. Él es el Salvador del mundo. La salvación puede cubrir al mundo entero, pero solamente reciben la bendición del perdón y vida eterna quienes depositan su confianza única y exclusivamente en Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra bendita, preciosa, maravillosa, porque ella es espada de dos filos, pero también es espejo que nos muestra, Señor, nuestro mal carácter, nuestra falta de fe. Y te damos gracias por principios tan preciosos como estos,
que cualquier persona del mundo entero, no importando su pecado, no importando su clase social o su nacionalidad, no importando su historia depravada, sucia, no importando nada, esa persona tiene hoy la posibilidad de venir a Jesús, ya que Jesús murió por él o por ella, por todos sus horribles pecados, y arrepentirse y pedirle perdón a Dios y recibir el perdón dado a aquel que cree. Dios, gracias. Gracias porque el perdón es completo, porque el perdón es ofrecido al mundo entero por quien Cristo murió. Porque el mismo Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque todos ellos pueden recibir aquello que Dios ofrece. Pero lastimosamente, Señor, sabemos que la mayor parte del mundo no cree que quien ha ofrecido salvación recibe millones y millones de rechazos diariamente, donde le dicen no a su obra salvadora, no al perdón de pecados, porque quieren seguir viviendo su vida sin aceptar el ofrecimiento divino. Señor, oramos si aquí hay alguien, alguno o alguna, pequeño o grande, que no ha venido a Jesús, que no ha sido perdonado, porque hoy mismo venga y acepte que Cristo murió por sus horribles y feos pecados y que si no hubiera sido por la muerte de Cristo, definitivamente sería condenado o condenada. Dios, gracias. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.